Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema de las raíces griegas y latinas. Este tema es bastante fácil, solo es un repaso, eso es todo. ¿Listo? Vamos a empezar entonces. Muy bien, a ver, todos vamos a observar y analizar las siguientes palabras. Tenemos la palabra microscopio, la palabra fotómetros, la palabra telescopio. ¿Qué significarán estas palabras? Nosotros sin necesidad de buscar en el diccionario podemos deducir el significado de estas palabras. ¿Cómo así? Veamos, nos vamos a guiar solo en estas palabritas de acá. Por ejemplo, micro, ¿listo? ¿Qué significa micro? Pequeño. Microscopio, ¿qué significará? Un objeto de repente que gracias a él podemos ver cosas pequeñísimas, ¿listo? Muy bien, fotómetro, ¿qué significa foto? Foto significa luz, ¿listo? Fotómetros. Muy bien, telescopio. Listo, tenemos la palabra telescopio. Tenemos esta palabrita tele. Solo nos fijamos en la palabra tele. ¿Listo? ¿Qué significa tele? Lejos. ¿Qué hace un telescopio? Es el que nos ayuda de repente a ver cosas que están muy alejadas, ¿no? Teléfono, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Estas palabritas, micro, foto, tele, ¿qué serán? A ver, dime. Listos, muy bien. Estas palabritas se les van a denominar raíces. Pero ¿qué son las raíces? Son la parte de una palabra que contiene significado principal y proviene de diferentes lenguajes. A estas se les puede agregar prefijos o sufijos, que ahorita vamos a ver ello. Entonces, la palabra micro es una raíz. ¿Listo? Foto es otra raíz. Telescopio es otra raíz. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver. ¿Y qué pasa si a esa palabra yo le voy a agregar un sufijo y un prefijo? ¿Qué se va a formar? Veamos. Listo, tenemos los prefijos. ¿Qué son los prefijos? Son la sílaba o palabras que se antepone a la raíz de una palabra para formar otra palabra con otro significado similar. Esto suena como un trabalenguas. Vamos a verlo en un ejemplo para que podamos aclarar mejor la idea. Entonces, un prefijo va a estar antes. ¿Va a estar antes de quién? De una raíz. Y si yo junto el prefijo más la raíz, me va a dar igual a una palabra nueva. Veamos a ver un ejemplo. Tengo el prefijo re, tengo mi raíz nacer. El prefijo que hemos dicho que está antes de una raíz. Listo. Si yo junto renacer más nacer, me dará una nueva palabra. ¿Qué será la palabra renacer? Otro ejemplo. Tengo el prefijo auto. Listo. Mi raíz es móvil. Hemos dicho que el prefijo está antes de una raíz. ¿Listo? Si yo junto estos dos, me va a dar igual a una nueva palabra que es automóvil. Veamos el último ejemplo. Tengo el prefijo dis. ¿Listo? Mi raíz es capacitado. El dis está antes ¿de quién? De la raíz. Si yo junto estas dos, dis más capacitado, me va a dar la palabra discapacitado. ¿Listos? Entonces, repito, el prefijo es el que está antes de la raíz. Cuando se juntan, me va a dar una nueva palabra. Si el prefijo está antes, entonces, ¿el sufijo dónde estará? Veamos. ¿Qué es el sufijo? Una o más letras que se agregan después de la raíz para añadirle a una información suplementaria. A ver, por ejemplo, tengo la raíz, tengo el sufijo. Cuando junto a los dos, me va a dar una palabra. Veamos un ejemplo claro. Raíz, mi raíz es cas. Mi sufijo, que hemos dicho que el sufijo va después de mi raíz. Tengo as. Si yo junto cas más as, me va a dar una nueva palabra que son casas. ¿Listo? Otro ejemplo. Tengo mi raíz psico. Hemos dicho que el sufijo va después. ¿Listo? ¿Cuál sería? Logía. Si yo junto 5 más logía, me va a dar una nueva palabra que es psicología. Excelente. Último ejemplo. Tengo mi raíz que es per. Mi sufijo que es ito. Si yo junto per más ito, me va a dar una nueva palabra que significará, que será perrito. ¿Listo? Entonces, el sufijo va después. ¿Después de quién? De la raíz. En cambio, el prefijo va ¿qué? Antes de quién? De la raíz. ¿Listo? Les voy a mostrar un videíto para poder afianzar mejor nuestro aprendizaje. Hola, amiguitos.
amiguitos, en el vídeo de hoy vamos a ver lo que son los prefijos. Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es añadiendo partículas delante de la palabra, llamadas prefijos, y detrás de la palabra, llamadas sufijos. Los prefijos son partículas que se añaden delante de las palabras para formar otras nuevas. Los prefijos i, in, y des sirven para formar el antónimo de algunas palabras. Por ejemplo, si a la palabra legal le añadimos el prefijo i, formamos la palabra ilegal. Si a la palabra capaz le añadimos el prefijo in, formamos la palabra incapaz. Si a la palabra posible le añadimos el prefijo im, formamos la palabra imposible. Y si a la palabra obediente le añadimos el prefijo des, formamos su antónimo, que es desobediente. Ahora es tu turno. Añade los prefijos i, in o des para formar los antónimos de estas palabras. Los prefijos ex y extra. El prefijo ex sirve para decir que algo ha dejado de ser. Por ejemplo, si a la palabra alumno le añadimos el prefijo ex, formamos la palabra exalumno, que quiere decir que una persona ha dejado de ser un alumno. El prefijo extra sirve para decir que algo está fuera de algo. Por ejemplo, si a la palabra terrestre le añadimos el prefijo extra, formamos la palabra extraterrestre, que quiere decir que es algo que está fuera de la Tierra. Los prefijos re y su. El prefijo re sirve para decir que algo se vuelve a hacer. Por ejemplo, si a la palabra escribir le añadimos el prefijo re, obtenemos la palabra reescribir, que quiere decir que vamos a volver a escribir algo. El prefijo su sirve para decir que algo está por debajo de otra cosa. Por ejemplo, si a la palabra suelo le añadimos el prefijo sub, formamos la palabra subsuelo, que quiere decir que está por debajo del suelo. Ahora te toca a ti. Tienes que añadir los prefijos ex, extra, re o sub para formar palabras nuevas. Si te ha gustado... Listo. Ahora vamos a ver los sufijos. Hola amiguitos. En el vídeo de hoy vamos a ver lo que son los sufijos. Podemos crear palabras nuevas de muchas formas. Una de ellas es añadiendo partículas delante de la palabra, llamadas prefijos, y detrás de la palabra, llamadas sufijos. Los sufijos son partículas que se añaden detrás de las palabras para formar otras palabras nuevas. Los sufijos ista, dor, dora, ero y era sirven para formar nombres de profesiones. Por ejemplo, si a la palabra flor le añadimos el sufijo ista, formamos la profesión florista. Si a la palabra leña le añadimos el sufijo dor o dora, formamos las palabras leñador o leñadora. Y si a la palabra reloj le añadimos el sufijo ero o era, formamos la palabra relojero o relojera, que también es una profesión. Ahora es tu turno. Añade los prefijos que necesites para formar profesiones a partir de estas palabras.
Los sufijos azo, aza, ote, ota, on y ona sirven para formar aumentativo. Por ejemplo, si a la palabra coche le añadimos el sufijo azo, formamos el aumentativo cochazo. Si a la palabra nariz le añadimos el sufijo ota, formamos el aumentativo narizota. Mientras que si a la palabra maleta le añadimos el sufijo on, formamos el aumentativo maletón. Los sufijos ito, ita, illo e illa sirven para formar diminutivos. Por ejemplo, si a la palabra barco le añadimos el sufijo ito, formamos su diminutivo, que es barquito. Si a la palabra flor le añadimos el sufijo ita, formamos el diminutivo florecita. Si a la palabra brazo le añadimos el sufijo illo, formamos el diminutivo bracillo. Y si a la palabra gorra le añadimos el sufijo illa, formamos el diminutivo gorrilla. Ahora te toca a ti. Añade sufijos a estas palabras para formar sus aumentativos y sus diminutivos. Si te hago... Listos, continuamos. Entonces, hemos visto algunos ejemplos de los sufijos y los prefijos. Pero ahora, esos prefijos y esos sufijos, ¿de dónde vienen? Veamos. Tenemos prefijos griegos. Ya acá tenemos una lista de varios prefijos que ahorita los vamos a aplicar en la práctica y cada uno de ellos tiene un significado, ¿no? A ver, vamos a ver un ejemplo. Hidro, nosotros conocemos ese prefijo, ¿no? Es un prefijo griego. ¿Qué significa agua? Ejemplo, hidrógeno. ¿Listo? Otro prefijo que conocemos, mono. ¿Qué significa mono? Uno solo, único, solo. Ejemplo, monotonía. ¿Listo? A ver, tenemos otro ejemplo. Tenemos ahora los sufijos griegos, igual. ¿Qué dijimos que es el sufijo? El que va después de la raíz. Algia. ¿Qué significa algia? Dolor. Ejemplo, cefalalgia. ¿Vieron? Algia está después de ¿qué? De la raíz. Entonces, ¿qué significa cefalalgia? Dolor de cabeza. ¿Listo? Y así tenemos varios sufijos que, como les dije, los vamos a usar en la práctica que vamos a realizar a continuación. Ahora tenemos sufijos latinos. Listos. Tenemos varios sufijos latinos. Cada uno de ellos tiene un significado y un término castellano, ¿no? Por ejemplo, orio. ¿Qué significa orio? Lugar, territorio, ¿no? ¿Qué es el territorio? Un espacio, ¿no? De tierra, es un lugar. Perfecto. Ahora tenemos los prefijos latinos. Igual, prefijos, su significado y su término en castellano. Por ejemplo, circum es un prefijo, que hemos dicho que es el prefijo que va antes de la raíz. Significa alrededor. Ejemplo, circuncisión. ¿Listo? Círculo también sería otro.